Dios les bendiga, bienvenidos a nuestra clase donde hoy vamos a ver cómo Pablo demuestra que ama a Dios. Esta clase es parte de la serie En busca de los propósitos divinos, así que le invito a ver la serie completa. Vamos hacia nuestra introducción que nos dice cómo Pablo, acercándose casi al final de la carta a los Filipenses, algo interfiere en su hilo de pensamiento que lo aleja del tema que traía para poner en sobreaviso a los filipenses contra los judaizantes. El apóstol predicaba la salvación por la fe en la muerte de Cristo y estos venían y le agregaban que debían de observar la ley mosaica. Esto motivó a Pablo a decir en Gálatas 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. También les insistían en la necesidad de circuncidarse para ser salvos. Esto chocó tanto a Pablo que lo hizo usar expresiones tan fuertes como: ojalá se castrasen o se mutilasen los que os trastornan, Gálatas 5:12. Perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo en Filipenses 3:2. Y los llamó enemigos de la cruz de Cristo en Filipenses 3:18. Las falsas acusaciones de ellos obligaron a Pablo a defenderse en 2 de Corintios 11:16-33. En nuestra lección de hoy podremos ver que al defender Pablo su apostolado, también revela el gran amor que tenía por nuestro Señor Jesucristo. Primer punto, advertencia de Pablo a la iglesia. Una, que se cuiden de los falsos ministros. Vamos a estar en Filipenses 3 a partir del verso 1 que dice: por los demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Pablo comienza este capítulo 3 con la exhortación que sobresale en los 4 capítulos de la carta: gozaos. También nos dan a conocer que existe la posibilidad de que Pablo les había escrito 1 o 2 cartas que no fueron conservadas, en las cuales les había hecho las mismas exhortaciones. Esto se deduce de las palabras: a mí no me es molesto de escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. En otras palabras, la protección doctrinal y espiritual dependía de mantener frescas en la mente las verdades del Evangelio, porque éstas impulsan nuevas y profundas enseñanzas. Del verso 1, donde Pablo les exhorta a gozarse, cambia bruscamente el tema y les dice en el verso 2: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Que se cuidaran de los maestros judaizantes, de judíos convertidos al cristianismo que deseaban mantener ciertos ritos de la ley mosaica, como la circuncisión, guardar el sábado, ciertos días especiales y hasta algunas dietas culinarias. Continuaremos la explicación de este verso que comenzamos en el siguiente punto B, que dice que comprendan que los cristianos son el verdadero pueblo de Dios. En este verso 2 dice guardaos. Significa literalmente mirad, que viene a significar aquí mucho cuidado con. Y no lo dijo una vez, sino 3 veces. Esto con el fin de enfatizar un punto que Pablo estaba considerando muy importante. Llamó perros a los judaizantes porque andaban persiguiéndolo a él y a los que él se ganaba para el Señor. Como malos obreros, todo lo hacían en contra del Evangelio, propagando erróneas enseñanzas del judaísmo para confundir a los cristianos. Y como mutiladores del cuerpo, porque los que hemos recibido el Evangelio somos el verdadero Israel. Punto 3. Porque nosotros somos la circuncisión, o sea, el verdadero pueblo del pacto.
Los que en espíritu, haciendo referencia al Espíritu Santo, damos culto a Dios con nuestros hechos y adoramos a Dios con lo que hacemos. Pregunta: ¿de quiénes advierte Pablo a los filipenses? Punto 2. Pablo antes y después de ser salvo. Vamos a ver la primera parte de Pablo, un judío legalista, verso 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, él dice yo más. Pablo se coloca en el mismo plano que sus contrarios para mostrar que incluso de acuerdo con las normas de ellos, tenía también de qué confiar. Estos falsos maestros judaizantes que se habían introducido en las iglesias de Filipos, Corinto y Galacia negaban el apostolado de Pablo. Enseñaban que era un falso apóstol de Jesucristo porque no demandaba la observancia de la ley de Moisés. Y es probable que cuestionaran su judaísmo por haber nacido en una provincia romana en Cilicia. Fue por eso que se vio obligado a decirles: ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. Segunda de Corintios 11, 22. En Pablo había 7 áreas con las cuales podía probar su fidelidad al judaísmo antes de conocer a Cristo. Verso 5. Como hijo de una buena familia judía, fue circuncidado al 8º día, siguiendo el pacto que Dios instituyó con Abraham y toda su descendencia en Génesis 17, 9 al 12 y en Levíticos 12, 30. Así probó la pureza de ser judío, ya que los ismaelitas lo hacían a los 13 años, siguiendo el ejemplo de Ismael en Génesis 17, 25. Y los prosélitos o gentiles convertidos al judaísmo lo hacían a la edad de su conversión, o sea, ya adultos. Con la expresión del linaje de Israel, Pablo da a entender que su genealogía se podía trazar hasta el mismo patriarca Israel o Jacob. Al decir Israel implicaba a Isaac, porque solo los de su descendencia podían ser llamados verdaderamente hijos de Abraham por causa del pacto. Recordemos que Abraham tuvo otros hijos con otras mujeres, Génesis 25, 1 y 2. La otra razón que probaba sus privilegios de herencia en el judaísmo es que pertenecía a la tribu de Benjamín. Y esta tribu tenía la honra de que el primer rey de Israel, Saúl, perteneció a ella. Además, esta tribu tenía el orgullo de que el templo de Jerusalén estaba construido en su línea fronteriza con el territorio de Judá. Y de entre las decisiones que Pablo tomó fue el de pertenecer a la secta más estricta y conservadora de Israel, los fariseos. Pero delante del Señor esto no le servía para ser salvo. Punto B, un devoto seguidor de Jesús, verso 7. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo, usando términos conocidos en el mundo comercial, ganancia y pérdida, nos lleva al libro donde todo negocio registra las entradas y las salidas. Un lado registra las ganancias y el otro las pérdidas, hablando del haber y el deber. Así que Pablo, abriendo su libro para enseñar todo lo que tenía del lado de las ganancias, fue y las puso en el lado de las pérdidas, porque todo lo que le producía orgullo según la carne y que le hacía sentirse como un judío que además era especial por los méritos alcanzados, el verso 8 nos dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo con este verso protege cualquier mala interpretación del verso 7.
Dice que estimó en tiempo presente para explicar que el verso 7 no había sido un acto impulsivo de su pasado. Todas las cosas como pérdida, refiriéndose a sus anteriores bases de confianza, no solo las consideró como pérdida, sino que habían sido descartadas, tomadas por basura. Cuando llegó al Evangelio, el experimento conoció el valor tan superior del conocimiento de su Señor Jesucristo. Pregunta: ¿qué es lo que hace que Pablo tenga un antes y un después en su vida? Punto 3. Los deseos de Pablo: ser hallado en Cristo, verso 9. Y ser hallados en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo tenía en nada todos los logros personales con tal de poder ser hallado en Cristo. En el segmento anterior vimos los logros de su pasado como judío de gran renombre. Pero, ¿qué de los momentos presentes? Sus triunfos en el ministerio, el renombre que había adquirido, sus experiencias ministeriales y espirituales, los milagros de los que fue instrumento de Dios. Todo esto Pablo no permitió que estas grandes realidades lo colocaran en un pedestal. Él quería poseer la justicia que es por la fe, no por sus méritos. Efesios 2, 8 al 9. Gálatas 2:21 dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La idea del verso 9 es que cuando Él muriera fuese encontrado en Cristo. Ser hallado en Cristo implica tener y estar en una íntima comunión con Él, estar en obediencia, fidelidad, sumisión, un servicio entusiasta y voluntario. Este fue el pensamiento que él tuvo al escribir 1 Corintios 9, 26, 27. Yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que yo, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Verso 10 comienza diciendo: a fin de conocerle, una expresión que nos habla de la pasión y los anhelos más profundos de Pablo. Conocerle, experimentar ese poder que procede de la unión con Cristo resucitado y entrar a participar de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Esto es, llegando a vivir en un continuo morir al yo. Punto B. Alcanzar lo que le esperaba, verso 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Del verso 9 al verso 12 se menciona una serie de cosas que él deseaba alcanzar. Ellas son: la 1, ser hallado en Cristo. 2, poseer la justicia que es por la fe en Cristo. 3, conocer a Cristo. 4, conocer el poder de su resurrección. Participar en sus padecimientos. 6, llegar a ser semejantes a Cristo en su muerte. Y 7, hacer aquello para lo cual fue asido por Cristo. Debemos destacar que uno de los objetivos en que insiste el apóstol era el de conocer más a Cristo. En el verso 8 habla de la excelencia del conocimiento de Cristo y en el verso 10 vuelve a mencionar el conocer a Cristo. Que Pablo tenga este deseo cuando él se encontró
personalmente con Cristo en el camino a Damasco, donde él tuvo extraordinarias visiones de parte del Señor hasta el punto de ser transportado al tercer cielo y haber escuchado palabras sublimes, nos explica que quien conoce las cosas de Dios desea más de ellas. Quien le permite a Cristo acercarse a su vida deseará conocerlo mejor. Cuando Pablo dice en el verso 12, hacer aquello para lo cual ha sido por Cristo, es porque tenía la firme convicción de que Cristo lo había alcanzado con un propósito definido. Y así es, si no, lean Hechos 9, 15, 16. Para Pablo, su vida consistía en estar en sintonía con el plan que Dios había diseñado para su vida. Así que ojalá que todos vivamos con esta conciencia. Pregunta, ¿con cuáles deseos de Pablo te puedes identificar? Reflexión. La carta a los Filipenses no sigue un orden lógico, esto por no tratar un solo asunto en particular. El tema que sobresale en esta epístola y además se considera importante por el lugar y la condición en que se encontraba Pablo, el gozo y regocijarse en las cosas del Señor. Vimos cómo dentro del hilo de pensamiento que Pablo hace un cambio brusco e inesperado para tratar asuntos de los falsos maestros que se habían introducido en Filipos y otras congregaciones de Galacia, Corinto y Roma. Estos maestros intentaron fundamentar sus pretensiones en el hecho de ser verdaderos israelitas conocedores de la ley de Dios. Pablo les responde mostrándose a sí mismo con pruebas, pero una vez dadas sus razones, se apresura a decir que todo lo que en el pasado le había producido orgullo lo consideraba como basura, como estiércol, frente al conocimiento de Cristo. Así que en nuestra invitación decimos, el verdadero amor a Dios se expresa con un desprendimiento total de lo que uno más estima a fin de conocer y servir mejor a Cristo. Pablo lo expresó así en el verso 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Así que, ¿cómo le demuestras tú el amor al Señor? Para la próxima semana tendremos características de un buen cristiano.